Vamos, por favor, al Salmo 1. Salmo 1. Hemos venido estudiando ya hace bastante tiempo el Salmo 1. Hemos estado meditando en esta palabra que el Señor nos ha dado. Y ya hemos repetido esto, ¿verdad? Pero es bueno repetir y repetir y repetir porque a veces olvidamos muchas cosas. Incluso a veces las sabemos, pero no las cumplimos. Y como el título que tiene en muchas de sus Biblias dice el justo y los pecadores, es simplemente un comparativo, un contraste entre dos caminos, el camino del justo y el camino del pecador. Y llámese el justo no por sus propias obras, sino el que ha sido justificado por la obra redentora de Cristo. Si pudiéramos poner en la palestra a un cristiano y a un no cristiano, ambos son pecadores, todos somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una persona llamada cristiana o llamada creyente lucha con su pecado. El Espíritu Santo que habita en esta persona se contrista. Y esta persona cuando comete una falta se conduele, le duele. Hay algo que le dice que está mal y quiere reparar esa falta, y es una lucha contra las huestes de maldad, es una lucha continua. Esa es la diferencia. Y claro, evidentemente, esta persona dará un fruto. Esta persona, en la vida de esta persona, en la vida práctica de esta persona, pues habrá una diferencia. Eso es de lo que nos habla, y hemos visto. Empezamos hablando de que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Del 1 al 3, ¿verdad? Y hemos visto que ese varón bienaventurado, ese varón bendecido, ese varón perfecto no es otro que Cristo. Cristo fue el único que se mantuvo en un camino perfecto y recto, haciendo la voluntad del Padre, no haciendo su propia voluntad, siendo obediente, dando fruto de obediencia. Y claro está, todo esto para nosotros es una enseñanza, es algo que nos debe decir que debemos imitar al Señor, no explícitamente, pero sí está implícitamente dicho aquí. Toda nuestra palabra debe girar en torno a la ley de Dios, a la Biblia, a sus preceptos, a lo que Él indica, a lo que Él dice que debemos hacer. La Biblia es ese libro infaltable en la vida de un cristiano. Tiene que estar ahí, no solo para decorar su casa, para que se vea bonita, sino para que la leamos. Un cristiano que no lee, es muy difícil que sepa hacer lo que tiene que hacer, porque allí está lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, llegar a ese punto de que la ley de Dios sea una delicia y que podamos meditar en ella, solo se hace a través, claro, de la iluminación del Espíritu Santo, pero a través de nuestra disciplina, de la disciplina que le pongamos a esto. Que cada vez que lo hagamos con más renuencia, es decir, cada vez más seguido, pues se va a volver en un hábito, y ese hábito va a cobrar en nosotros una delicia, o se va a volver algo bueno y algo que nosotros querramos hacer. Entonces, la primera parte del 1 al 3 nos presenta las bienaventuranzas de ser un hijo de Dios, de ser una persona que le gusta leer la palabra de Dios, y no solo leer por leerla, sino que le gusta obedecer. Y a veces nos cuesta hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero se vuelve delicia
cuando estamos sumergidos en la profundidad de la Escritura. Si no nos sumergimos en el poder, en la Escritura, va a ser muy difícil hacer la obra de Dios. Se nos va a volver de pronto gravosa, tormentosa, difícil. Entonces, el Señor quiere que vayamos a la Escritura, es el eje principal. Y luego cuando viene el verso 4, aquí hay, por decirlo así, una divergencia, una bifurcación. Es como cuando usted va a un camino, ustedes conocen aquí muchos caminos, y hay un camino a la izquierda y hay un camino a la derecha. Porque empieza diciendo el 4, y del 4 al 6, del 4 al 5 vamos a ver cuál es ese camino de los malos, o cuál es la obra del malo, porque vimos el sermón pasado, en el verso 3, que el que se dice ser hijo de Dios es como un árbol plantado, ¿verdad? Y vimos esta figura del árbol que da mucho fruto, que siempre está verde, que da su fruto a su tiempo, que sus raíces son profundas, son firmes, y está siempre arraigado, siempre firme, y siempre toma de las aguas, ¿verdad? Siempre tiene agua. Esto es símbolo de prosperidad y símbolo de que el Espíritu Santo, el agua de vida, está en nosotros. Pero cuando se nos dice, no así los malos, aquí hay como un cambio de página, no así los malos. Es decir, esto pasa o esto sucede con el bienaventurado, pero con los malos no es así. Cuando se nos dice en el verso 4, no así con los malos, nos está diciendo, ellos no son bienaventurados, ellos no son bendecidos. Ellos no están con Dios, aunque digan que están con Dios. Porque hoy en día, ¿quién le dice a uno, no, yo estoy en contra de Dios? Es muy difícil encontrarlo, ¿verdad? De que los hay, de ateos de voz y ateos en práctica. Hoy en día hay ateos que con su boca dicen que adoran a Dios, pero con sus actos no lo hacen. Estos son los ateos prácticos. En teoría son creyentes, pero en la práctica son ateos. Y eso es lo que más abunda en este mundo. Muchas personas dicen que creen en Dios, incluso muchos dicen que leen la Biblia, pero sus acciones distan, es decir, están alejadas de la voluntad del Señor. Entonces, miren este giro en la trama, ¿verdad? Es como cuando usted está viendo una película y todo gira, da un giro de 180 grados. No así los malos. Vamos al Salmo 1, versos del 4 al 6, por favor. Lo tenemos ahí, Salmo 1, del 4 al 6. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2, 3. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay ciertos versículos en la palabra de Dios que requieren interpretación, que requieren una exégesis. Bueno, todos lo requieren. Me refiero a que, como dice el apóstol Pedro, acerca de los escritos del apóstol Pablo, que hay ciertas términos en la Escritura, ciertas cosas en la Escritura que requieren un poco más de diligencia para estudiarlas, requieren hacer un poco más de profundidad, de hacer profundidad en ellas. Pero yo veo aquí, hermanos y amigos, que aquí es muy sencillo de entender esto, cualquier persona lo puede entender. Hay personas que dicen que no leen la Biblia porque es difícil, es complicada, por decirlo así, tiene una trama muy gruesa, muy densa. Pero debemos saber de que muchas cosas en la Escritura se nos ha revelado para que nosotros las entendamos. Y claro, como en cualquier otra área de su vida, cuando usted estudia una carrera, usted tiene que estudiar para entender ciertas cosas. En la teología, que no es otra cosa que el estudio de las cosas de Dios, pues nosotros también tenemos que estudiar. Pero usted no requiere ser un teólogo,
o no requiere ser un alto erudito para entender ciertas cosas. Ahora bien, cada vez que usted estudia un párrafo de la Biblia, por más pequeño que sea, usted es un teólogo, porque usted está estudiando acerca de las cosas de Dios. Y aquí nos dice muy claramente, no es así con los malos. ¿Por qué? Porque es que ellos son como el tamo que arrebata el viento. Ya vamos a ver qué es el tamo que arrebata el viento. Cuando dice no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, está hablando del verso anterior, que estaba hablando del árbol, el árbol que está junto a aguas, que tiene sus raíces firmes, está hablando de firmeza. Y hablamos de que un árbol cuando está firme, cuando tiene raíces profundas, cuando sus hojas están verdes, están reverdecidas, va a ser prácticamente inamovible. Usted no lo va a poder mover. Pero cuando dice no así los malos, es decir, los malos no son así, no son como ese árbol. Aquí nos está hablando implícitamente de algo, no explícitamente, pero sí implícitamente nos está diciendo, no, los malos no son como ese árbol del que estábamos hablando allí en el verso 3, no, los malos son así, los malos son como el tamo que arrebata el viento. El pecador se presenta en marcado contraste con el justo, es decir, una persona que está habituada al pecado, una persona que desconoce a Dios, es muy diferente a la persona creyente. Ahora, no quiere decir que seamos perfectos y de que de pronto andemos en las nubes y levitemos y que todo lo que haga está bien, no, pero sí hay cierta diferencia, sí hay ciertas características que lo diferencian. Mientras que el justo, como les decía, es presentado como un árbol, es como la figura, como una metáfora. Habla de un árbol con raíces profundas, firmes, que está nutrido por la palabra, nutrido por el agua de vida, que es el Espíritu Santo. Ese es el impío, el malo, por otra parte, es como el tamo, es decir, como la paja, ¿verdad? Aquí hay muchas corrientes de brisas fuertes y se lleva toda esa paja que queda a veces del pasto o esas ramas secas, las levanta sin ningún problema. No así el malo, el tamo es como esa paja o como ese tamo que el viento dispersa, se lleva. Y ni siquiera hace falta un fuerte ventarrón. Con la más leve brisa, esa paja o ese tamo, ya vamos a ver qué es el tamo, se va. Es llevado por la brisa más débil. Ahora, esta imagen viene de un proceso de trilla. Esta imagen que nos presenta aquí, que son como el tamo que arrebata el viento, es un proceso de trilla donde se separa la paja del grano. ¿Qué hacían? Se llevaban todo este producido, donde estaba revuelto toda la paja, todo el grano, la cebada, el trigo, y se iban a una montaña muy alta donde corriera bastante brisa. Luego la zarandeaban a través de una pala, la tiraban al viento y la brisa se llevaba el restante, toda esa paja, todo lo que queda del grano, de la cebada, se lo llevaba, porque no tenía valor alguno, es decir, no era pesado, y la brisa se llevaba eso. Y como el grano es más pesado, el fruto es más pesado, fíjense ustedes, el fruto es más pesado, la cebada es más pesada, caía. Pero la paja y el tamo, es decir, todo eso que quedaba, era llevado por el viento. Por eso esa figura aquí. Entonces, cuando se estaba separando, este trabajo se realizaba ya en las altas colinas, donde el viento soplaba con más libertad, ¿cierto? Y entonces al lanzar al aire esta mezcla con palas, los granos más pesados, que quiere decir que son los más valiosos, porque el fruto en un cristiano es algo muy valioso. Ya vamos a ver un poco del fruto, es algo muy valioso, no porque sea su fruto, sino porque es fruto del Espíritu Santo. Entonces caía y quedaba, el fruto quedaba, el grano quedaba, pero la paja o el tamo era llevado lejos, no quedaba. El fruto caía al suelo para luego ser recogidos con cuidado y se les da un tratamiento especial, así como Dios nos da un tratamiento especial. Y con ese fruto se hacía algo. Con el grano de la cebada, con el grano del trigo, pues hacían harina, hacían pan, es decir, tenía una utilidad.
Si usted es un cristiano, usted tiene una utilidad, porque tiene el fruto del Espíritu Santo. Sirve para algo, algo útil es algo que sirve. Pero mientras ese, que es como la paja que arrebata el viento, pues no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún fruto, no hay algo que lo arraigue. Entonces, repito, mientras los frutos eran pesados, eran valiosos y caían al suelo para ser recogidos con cuidado, no así la paja, no así los malos. La paja era ligera, no tenía ningún tipo de sustancia, era arrastrada por el viento, sin rumbo, sin propósito. Hoy en día, ¿cuál es la pregunta que se hacen los jóvenes o las personas que sienten un vacío en el corazón? ¿Cuál es el propósito en mi vida? ¿Por qué nací yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ustedes saben lo que dice la primera pregunta del Catecismo de Westminster, ¿verdad? ¿Cuál es el fin o el propósito del hombre? Y ustedes saben la respuesta, es glorificar a Dios y disfrutar de su comunión, disfrutar de Él. Porque es que muchos también piensan que cuando uno va a la iglesia, uno dirá, uy, estos cristianos son como amargados, ¿no? Qué pereza la iglesia, ya hay como borregos ahí. No, al contrario, cuando usted es un creyente, usted se deleita en eso. Es un gozo estar en comunión con Dios, es un gozo estar en comunión con los hermanos. Y muchos de acá hemos experimentado esa comunión, de estar entre hermanos. ¿No les parece algo hermoso? Y la comunión entre hermanos debería ser lo más parecido al cielo. Debería ser lo más parecido al cielo. Entonces, ese es el malo. Va sin rumbo, sin propósito. Pero nosotros tenemos un propósito de glorificar a nuestro Dios. Y Dios es glorificado cuando damos fruto. Los impíos o los incrédulos, que son como la paja, que son como ese tamo, carecen de valor. Solo vale para ser desechado. ¿Y por qué? Porque no tienen raíces, porque son estériles. Si ustedes conocen la palabra estéril, ¿se acuerdan de la mujer de Abraham, Sara, que era qué? Estéril, es decir, no podía tener hijos. No podía dar fruto en su vientre, pero el Señor la sanó, hizo el milagro y dio un hijo como cuando tenía 100 años, ¿verdad? Entonces, el malo, por decirlo así, el impío, no puede dar fruto, es estéril. Como mucha tierra acá, hay una tierra que es estéril, que es difícil que dé fruto. Usted siembra una piñita, no crece, siembra una patillita y la abre y no es, ¿sí? No, aquí no se dan los mangos casi. Claro que Pablo creo que dio mangos, ¿verdad? Allá en la tierra de Pablo se dio mangos, lo felicito, porque aquí no he visto el primer árbol de mango rebosante de mangos, ¿cierto? Hay fruto que no da. Hay mucha tierra, pero bien trabajada la tierra da ese fruto. Pero eso es algo estéril, que no da fruto, una tierra que no produce nada. Y por eso son como tamo que arrebata el viento, porque no tienen un fruto y no pueden dar un fruto. Porque si el Espíritu Santo no está en una persona, esa persona no puede dar fruto. Es imposible que dé fruto. Es imposible. Solo producen obras, pero obras enmarcadas por el apetito de la carne. Por favor, vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, verso 16. Y si hiciésemos una comparativa desde Gálatas 16 en adelante, podríamos compararla con el Salmo 1, porque el Salmo 1 está hablando del fruto del creyente, del fruto del Espíritu Santo y de la obra del impío, del camino del impío, y Gálatas también nos habla en similitud con esto, porque en Gálatas 5, del 16 al 21, empieza hablando de las obras de la carne y luego termina con el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero antes de ir allí, déjenme por favor, o vamos antes primero, discúlpenme, vamos al San Juan 15. Antes de que vayamos allí, discúlpenme. San Juan 15, vamos primero a San Juan 15, por favor. Ustedes recuerdan el contexto de San Juan 15, que nos está hablando, yo soy la vid, o nos habla de la vid verdadera.
San Juan 15. Fíjense, el verso 6, por favor, San Juan 15, 6. Fíjense lo que dice, pongan su mirada allí. El que en mí no permanece, es decir, en Cristo, será echado afuera como pámpano y se secará y lo recogen. Eso es en similitud como el tamo que arrebata el viento, que no tiene valor alguno. El pámpano que no da fruto será echado fuera. Y mire para lo que lo utilizan, dice, y los echan en el fuego y arden. ¿Qué otra cosa o qué utilidad usted le puede dar a esas ramas secas, a esa hoja seca, a la paja? ¿Para qué puede funcionar? Para hoguera, ¿verdad? Para prender leña. A eso sí funciona. Entonces, miren el verso 7, dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el 8, que es a donde quería llegar, antes de ir a Gálatas, dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Pero este fruto no es de nosotros, es del Espíritu Santo habitando en nosotros. La única manera de glorificar a Dios es llevando fruto. Y ya vamos a ver de qué fruto nos habla aquí. Pero antes de llegar a ese fruto, miremos la obra del malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Vean en Gálatas 5:16, volvamos a Gálatas 5:16 que anteriormente les dije que buscaran. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu. Las obras de la carne son en contra del Espíritu, porque no hacen la voluntad de Dios. La carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne, es decir, choca. ¿Usted no le ha pasado que a veces quiere leer la Biblia, pero su cuerpo como que tiene pereza? O a veces quiere ir a la iglesia, pero le cuesta levantarse temprano. O de pronto hay un estudio los miércoles y usted llega cansado de trabajar y dice, no, pero es que ya trabajé todo el día. Y otra está en contra. Su mente quiere, su espíritu está listo, está dispuesto, pero su carne no. Y a mí me pasa también. A todos nos pasa, a todos nos sucede. Estos están en contra, chocan. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Y ahora vienen manifiestas, dice, y manifiestas, es decir, esto es lo que se ve en el impío. Esta es la imagen. Y manifiestas son las obras de la carne. No está hablando de fruto, está hablando de las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, yo puedo caer en algo de esto. Cuando dice iras, ¿quién de ustedes no ha sido iracundo o no ha tenido un momento de ira? Lo hemos tenido. Pero aquí está hablando de que los que practican tales cosas, es decir, si es algo habitual, y de que si es algo habitual que usted como que, de pronto hoy hable mal de alguien y no me importa, o a cada ratico me pongo iracundo y no me importa, o de pronto me la mantengo dando mentiras, diciendo mentiras y no me importa. Es decir, es una práctica habitual, está hablando aquí, porque todos somos pecadores. Entonces, la ira de Dios está en contra del impío, pues estos no le glorifican, porque estábamos viendo anteriormente, en esto es glorificado mi Padre, en que es mucho ¿qué? Fruto. Y si no tienen fruto, ¿cómo van a glorificar a Dios? ¿Cómo van a decir de nuevo, Dios mío, te amo tanto, papito Dios, que sea lo que Dios quiera? No glorifican a Dios. Y Romanos 1:18, recuerdan que nos habla de que Dios, en el contexto de que el hombre tiene responsabilidad delante de Dios, y no tiene o no puede decir de que no hay Dios, porque todo se les manifiesta en la creación, pero el hombre se le
pone el corazón lleno de tinieblas, porque se han vuelto necios y le dan la espalda a Dios y Dios les da la espalda y ellos se vuelven idólatras. Entonces el malo no se puede poner de pie, son incapaces de levantarse en el día del juicio. Volvamos al Salmo 1, por favor. Volvamos al Salmo 1. El Salmo 1 dice que, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se pueden poner de pie. Los malos no pueden sobrevivir el juicio del último día, ni el juicio continuo mediante el cual Dios pone a prueba. Pues la prueba para el malo es un castigo que los lleva al abismo, pero la prueba para el justo es para su provecho y su salvación. Es decir, para el malo es un castigo y lo ve como un castigo, pero no así con el creyente, porque ¿qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros deberíamos ver las pruebas y claro, es difícil verlas cuando uno las está atravesando. Cuando usted se está ahogando, cuando se está hundiendo, usted pues no va a decir, ay Señor, me gozo en esta prueba que tú me estás poniendo, ¿verdad? No, es muy difícil, pero es así. Esa prueba es para bien suyo, pero para el malo es un castigo y no va a entender esto, no va a decir, ay, esto es algo bueno para mí, no. Simplemente va a reprochar en contra de Dios y va a decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Mire por aquí, mire por allá. Entonces, el malo no puede con su alma perversa ver esto, ¿verdad? Porque él está bajo la constante ira de Dios. Mire lo que dice el Salmo 7, versos 11 y 14. Ahí más adelantico el Salmo 1. Salmos 7, 11 y 14. Dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada en contra del impío. Dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, está preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, flechas ardientes. Mire la condición en la que se encuentra. Y muchos no saben, muchos piensan que tienen una relación excelente con Dios, porque es que yo soy buena persona, porque es que yo no le hago mal a nadie. No, la palabra de Dios dice, cree y serás salvo. Y claro, cuando usted cree, hay un cambio de rumbo en su vida, hay un cambio de mente, hay un cambio de todo, en todas sus acciones. Entonces, ni los pecadores se levantarán en la congregación de los justos, tampoco. No se podrán poner de pie los malos en el juicio. Los malos no se pueden levantar para ser juzgados, porque ya han sido juzgados y ya han sido condenados. Vamos a San Juan 3 del 18 al 19, por favor. Dice Juan 3, 18 al 19, dice una fórmula muy sencilla. El que en él cree, ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? El que en él cree no es condenado. ¿Es algo difícil para entender? El que en él cree no es condenado. Ahora, pero, es como si dijéramos o viéramos la misma fórmula, ¿no? No así los malos. Pero, el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, ya es un estado actual. Ya el veredicto está condenado. ¿Por qué? De nuevo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído en Cristo. Y ahora bien, podríamos decir, yo creo, cualquiera dice, sí, yo creo, cualquiera. Pero la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y Santiago también dice, bueno, usted me dice que tiene fe, muéstreme sus obras, muéstreme su obra. Y claro, esa es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Cristo vino al mundo.
Cristo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y Juan dice, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nosotros lo escuchamos. Y de esto es lo que nosotros les hablamos. Un testimonio verídico. Cristo no se puede sacar de la historia, tanto así que la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. No se puede. Son muchos testimonios que vistos desde diferentes puntos de vista apuntan a lo mismo. Y si usted se pone a estudiar la historia, muchos autores que ni siquiera eran cristianos hablaron de Cristo. Hablaron de Cristo, de la obra de Cristo, de lo que hizo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. Porque el impío no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas a la luz. Porque hemos hablado aquí que bajo la luz todo se puede ver, todo se puede detallar. Los colores se pueden apreciar con exactitud. Pero cuando hay lobreguez, cuando hay oscuridad, cuando todo está en oscuridad, nada se puede detallar, nada se puede ver. Los colores no se distinguen, porque los colores son una refractación del sol, se reflejan con el sol. Entonces los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El impío ama más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas. Vimos las obras de la carne, ya las vimos. Ahora, esto, mis queridos hermanos, no quiere decir que los pecadores no resucitarán para ser condenados. Claro que sí, porque la palabra de Dios dice que todos resucitaremos para ser condenados o para estar en la presencia del Señor. No, esto quiere dar a entender que ellos no van a formar parte o no van a ser parte de la congregación de los justos. Por eso dice que no se podrán levantar en el día del juicio o en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque no merecen estar en la misma asamblea, en el mismo pueblo, donde estén aquellos que no han sido condenados porque han creído. Ahora, este merecimiento no viene de parte de nosotros, o por lo mucho que hayamos hecho, o por lo muy justos que seamos, no, viene de Cristo, viene de Él, porque lo ha comprado con su sangre. Él es el que lo justifica a usted, no porque usted sea justo por su propia obra, sino porque Cristo lo ha justificado y ha muerto por usted y ha pagado su pecado. Y el Padre lo ve a usted como justo porque el Padre ve la obra de Cristo. Los malos resucitarán, pero no para ser juzgados si van a ser condenados o salvados, no. Van a ser sentenciados, van a ser condenados porque no han creído. Repito, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya está ahí la sentencia. Para los hijos de Dios ahora no hay ninguna condenación, repito. En Romanos 8:1 dice, para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Dios no va a iniciar un proceso, no va a entablar un proceso legal para condenarlos, no. Tan pronto resuciten, serán enviados al castigo. Ahora, cuando se nos habla de los pecadores que aquí se trata, son aquellos pecadores persistentes, porque dice que los malos no se levantarán en el día del juicio, porque todos somos malos en alguna manera, todos cometemos pecados. Se está hablando de alguien que es algo, que practica algo, que está habitado al mal. Personas que son persistentes, contumaces. Contumaces son aquellas personas que se les dice que está haciendo algo mal, pero no les importa y siguen en lo mismo, siguen martillando en lo mismo. Son necios, repito, son habituales. Quienes hacen maldad y se complacen en la maldad de otros. Aquellos que no hicieron la voluntad del Padre. Aquel que no creyó y de nuevo jamás dio fruto de arrepentimiento. Jamás dio los frutos del arrepentimiento, porque si seguimos leyendo un poco más en Gálatas 5:22 en adelante,
Ya hablamos de la obra de la carne, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22 en adelante, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Ese es el fruto. Y podríamos mirar y desglosar cada uno de ellos y nos podríamos quedar muchos sermones hablando de eso. Pero tiene que mirar en su vida. Hay amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Es más, como nos decía el pastor, ¿ustedes saben los mandamientos? Muchos dijeron no. Bueno, ¿y cómo los van a cumplir si no se lo saben? Ahora, ¿cómo va a saber si usted tiene el fruto del Espíritu Santo si usted es un verdadero creyente? Si no se sabe el fruto del Espíritu Santo. Entonces, no hay este fruto en el impío. Entonces, hablando o retrocediendo un poco, aquellos pecadores de los que se hablan aquí, repito, personas persistentes, contumaces, necios habituales, sin rumbo fijo, que son como el tamo que arrebata el viento, que no tienen una raíz, que no están junto a corrientes de agua, aquellos que no hicieron la voluntad de Dios. Y ahora cuando se nos habla de la congregación de los justos, porque dice el verso 4, dice que ni los pecadores en la congregación de los justos, ¿verdad? Que los malos no se levantarán en la congregación de los justos. La congregación de los justos, su pueblo, su asamblea, su iglesia, representa el ideal bíblico de la verdadera comunión de la fe. La iglesia invisible. Ese es el ideal. Y el propósito de los juicios de Dios actuales, ¿cierto? O de los juicios presentes y el juicio futuro, en los cuales se nos habla, por ejemplo, recuerda la parábola del trigo y la cizaña, que dejen que la trigo y la cizaña crezcan juntos y después corta la cizaña y es echada al fuera. ¿Para qué? Para limpiar. Y también en la de los pescadores, los pescados malos y los pescados buenos, todo tiene un propósito. El propósito es eliminar de su iglesia a los hacedores del mal. Pues solo irán a morar a su presencia aquellos cuyas ropas estén blancas por la sangre del Cordero, como nos habla Zacarías. Vamos a Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Fíjense ustedes, qué hermoso versículo, Apocalipsis 19, 7 y 8. Muchos tienen terror de Apocalipsis, ¿no? La sola palabra de Apocalipsis ya genera temor, pero Apocalipsis es una carta pastoral hermosa y tiene mucho significado, aunque tiene muchas metáforas, muchas figuras literarias, es palabra del Señor. Dice Apocalipsis 19, 7 y 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y cuál es la esposa de Cristo? Su iglesia. Su iglesia es aquella congregación de los justos, es aquella asamblea, es aquel pueblo redimido con su sangre preciosa. Y a ella, mire, se le ha concedido, es decir, un honor que se ha dado a la iglesia. ¿Cuál es? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque Cristo se ha presentado a sí mismo a su esposa y la ha purificado por su sangre preciosa. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, pero son acciones justas por Cristo, no por nuestros propios méritos. Ya para terminar, vamos al último versículo, donde el versículo 6 del Salmo 1 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos que perecerá, es decir, será destruida. En este último versículo podemos ver o se nos ofrece un resumen del contraste total que presenta todo el Salmo 1. En el Salmo 6 podemos ver el resumen de todo el Salmo 1, porque dice: el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está el contraste, el camino del justo y el camino del que no ha sido justificado.
En este último versículo está condensado, está resumido todo el capítulo. La primera línea o el primer verso dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Ahora podríamos decir, bueno, ¿cómo así que el Señor solo conoce el camino de los justos? Espera un momento. Dice, Jehová conoce. El Salmo 11:14 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene el cielo en su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es decir, el Señor ve toda su creación, tanto a malos como a justos. Él los ve y Él los conoce. Pero lo que está hablando aquí no implica solamente conocimiento abstracto, es decir, en el tenido de tener una conciencia y poseer la información. Él la posee. Aquí está hablando en un sentido personal, que Él se interesa en estos, en los justos. Él conoce el camino de los justos. Él aprueba su camino, Él guía su camino, Él los tiene en consideración. Jehová ve a sus hijos, los conoce, no les da la espalda. Y si les da la espalda es porque no son hijos suyos, porque en el Romanos 1 también dice que estos le dan la espalda al Señor, yéndose en pos de la idolatría y adorando criaturas. Y el Señor les dice, bueno, les da la espalda, es decir, desconoce su camino. No porque en sí no lo conozca, sino porque no los tiene apartados. Fíjense ustedes pueden tener varios hijos, ¿cierto? Y hay hijos que son obedientes. Y puede que cuando crezcan, hay hijos que sean rebeldes y desobedientes y le digan, papá, yo no quiero saber más de usted. Sí, usted me enseñó todo, pero ya, yo voy a seguir mi camino y voy a hacer mi camino. Pero puede que hayan hijos que sean obedientes, espero que sea así, todos. Y estos hijos van a tener una comunión más íntima con usted, ¿cierto? Entonces, ¿usted de quién va a estar más pendiente? ¿Del que tiene comunión con usted, del que le obedece, o del que está por allá lejos? Si usted no sabe nada, ni él quiere saber nada de usted. Usted está o tiene una relación, una comunión fuerte, porque conoce los actos de esta persona, y esta persona se deja guiar, y esta persona acepta sus preceptos y le obedece. Pero el otro hijo, pues, hombre, si no quiere saber nada de usted desconoce su camino, no porque no lo conozca, sino porque lo desconoce, simplemente lo quiere desconocer. Mientras que con su hijo, que le obedece a este, ¿verdad? O sobre este está puesta su mirada. Así es. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos testifica a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Entonces, aunque Dios tenga su mirada sobre todos, es así, a los malos les da la espalda, pero a sus hijos los ve con ojos de padre, pues estos hacen su voluntad y obedecen, aunque no perfectamente, pero lo hacen. Se interesa, cuida de ellos. Del mismo modo, la senda de los malos perecerá, será destruida, terminará en la ruina, porque sus caminos son caminos de muerte, dice Proverbios 14:12. Y si ustedes se fijan, cuando empezamos el Salmo 1, empieza con una palabra, ¿verdad? ¿Con cuál? Bienaventurado. ¿Y el Salmo con qué palabra termina? Con perecerá. Ahí está el contraste. Bienaventurado y perecerá. Bendición y destrucción. Bendición y maldición. Sus hijos, los que no son hijos. Las primeras y las últimas palabras del Salmo epitomizan, es decir, llegan al punto más alto del contraste que se establece entre el justo y el malo. Bienaventurado y perecerá. Y vamos, para terminar, por favor, vamos a Lucas 13, 25, 28, para hablar un poco más, o ya terminando, rematando, de qué es ese desconocimiento que tiene de la senda de los malos, qué es ese conocimiento del camino del justo. Lucas 13, 25 y 28 dice, y ustedes conocen esta historia, dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y echando fuera
empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Desconocimiento. Entonces comenzaréis a decir, aquellos que dijeron que hacían la voluntad de Dios, aquellos que decían, Dios, yo te amo, pero su voluntad estaba lejos, estos dirán, delante de ti hemos comido y bebido, y nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá el Padre, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Desconocimiento total. Pero el camino del justo o el justo, el Señor lo conoce. Y allí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Desconocimiento. Y para terminar, Mateo 25, 11 y 13. Ustedes conocen la historia de las 10 vírgenes. 5 tenían aceite y 5 no tenían el aceite suficiente. 5 de estas entraron porque estaban preparadas y las otras se fueron a buscar aceite. Pero cuando vinieron, le cerraron la puerta en la cara, ¿cierto? Y que decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero ¿qué respondió el Señor? Dijo, de cierto os digo que no os conozco. Desconocimiento. Porque Jehová conoce el camino del justo, mas la senda del malo perecerá, es decir, lo desconoce. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, puesto los ojos en la Escritura. Y hablamos de todas estas cosas. Y ustedes pueden decir, bueno, pastor, ¿cuál es la aplicación de todo este Salmo 1? Miren, la palabra de Dios tiene, por decirlo así, dos tipos ¿cómo les dijera yo? Dos tipos de contar las historias, digámoslo así. Una manera descriptiva y una manera prescriptiva. ¿Y qué es eso? Descriptiva es que nos describe las cosas. Por ejemplo, podemos ver grandes ejemplos en la Biblia. El ejemplo de Adán, de Noé, Abraham, ¿cierto? Isaac, Jacob, David, Moisés, bueno, todos estos. Y nos describen lo que ellos hicieron, unas cosas buenas y unas cosas malas. Las cosas malas de las cuales nos habla son descriptivas, nos están describiendo el comportamiento de estos hombres, que son como nosotros, pecadores. Y hay unas maneras y unas que eran prescriptivas, es decir, esas son para que nosotros las imitemos. Cosas buenas, como Abraham, que fue llamado amigo de Dios, o David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, cosas que nosotros imitamos, son prescriptivas. No nos están diciendo explícitamente, hey, hagan esto. Hay cosas que sí nos dicen, hay que hacer esto. Pero aunque no nos digan que hagamos esto, son prescriptivas porque nosotros somos llamados a imitarlas. Ahora bien, la vida de Cristo es prescriptiva, es decir, nos dice que lo imitemos, que llevemos su cruz. Dice, sed santos como yo soy santo. Es decir, nos está indicando lo que tenemos que hacer. Y este salmo nos está indicando de una manera prescriptiva lo que tenemos que hacer. Ser como Cristo es. Andar en los caminos que Cristo anduvo. Estar en los caminos que Cristo estuvo. Estudiar la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Y nos dice que nos alejemos de esa senda de los malos porque va a perecer. Esa es la manera en cómo nos enseña este Salmo 1. En que nos alejemos de ese camino de los malos. Que aunque a veces somos tentados a recorrer o a veces lo recorremos, si somos hijos de Dios, nos alejaremos de él. La palabra de Dios es viva, eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Y eso es lo que hace la palabra en nuestras vidas. La palabra nos prescribe, nos indica, nos da sus preceptos, nos da su guía, nos dice lo que tenemos que hacer. Y el Señor ha hablado por medio de su palabra. El Señor nos dice, tenga en mente esta palabra que yo les he dado, para que usted se aleje de esa senda de los malos, porque esa senda será destruida. Pero Jehová conoce el camino de los justos. Jehová lo tiene en cuenta a usted que está ahí sentado. Él lo está mirando, Él lo está viendo.
Y si aún no se ha arrepentido, si aún no cree en Cristo como único y suficiente Salvador, hoy es el momento. Usted, si ha creído o si cree de verdad, dará fruto de arrepentimiento. Amén. Oremos.